presencia de Diego Eugenio, historiador, que nos va a situar su ponencia en los inicios de la Segunda República en la campiña cordobesa, en un contexto más amplio, no solo de la localidad, sino de lo que fue la Segunda República, sus inicios en la campiña, en esta zona. Y después contaremos con Francisco Gabriel Surera Álvarez, que también es historiador, y que nos va a dar unas pequeñas pinceladas de cómo se desarrollaron los primeros inicios también aquí en Aguilar de la Frontera. Sin nada más que decir, os dejo contigo. Bueno, pues buenas tardes. Y antes de nada, pues lógicamente darle las gracias a UPOA, darle las gracias a nuestro amigo Barranco por haberme invitado a hablar o a compartir un tema que a mí me apasiona, la historia de la Segunda República Española. Que además, como todos sabemos, y eso además lo que conmemoramos, lo que festejamos, pues dentro de muy poquita hora viviremos los 82 años de la proclamación de la República. Es un dato curioso, no sé si lo sabéis, el día 14 de abril del año 1931, pues conforme se iban conociendo los movimientos que se iban produciendo a lo largo de España, pues la República a distintas horas se fue proclamando desde los balcones de los ayuntamientos. Yo siempre hay una frase que utilizo, porque desde que la leí me gusta mucho, de un historiador de Cádiz, que él habla de que ese día hubo una catarata de balconadas. Pues la primera balconada que hubo se produjo en la localidad de Éibar, en el País Vasco, en torno a las 6 o las 7 de la mañana. Fue el primer lugar de España donde oficialmente se proclamó la República. En Madrid, por ejemplo, ya fue a la caída de la tarde. Así que, en fin, en función a ese tramo horario, pues la República entró en España antes o después en una zona o en otra, aunque oficialmente fue cuando el gobierno provisional todavía no era gobierno provisional, era la Junta Revolucionaria, pues proclamó la República ya allí en Madrid. Esta efeméride a mí me da la excusa perfecta para poder hablar de lo que fue la Segunda República aquí en la zona sur de la provincia de Córdoba, pero obviamente, y más hoy en el que somos todos los conferenciantes que nos sentamos a la mesa, pues no me puedo permitir el lujo de desarrollar cómo fue la Segunda República en todo y cada uno de los pueblos del sur de Córdoba. Así que lo que he hecho es imponerme yo mismo una doble censura para intentar que la charla quede aproximadamente en 45 o 50 minutos. Y esa doble censura responde a dos condicionantes. El primero, geográfico, y aquí sí tengo que confesar que lo que hago no es propio de los historiadores, porque en puridad es una auténtica aberración histórica. Yo voy a centrar la conferencia en la Mancomunidad Campiña Sur, en los 11 pueblos que componen la Mancomunidad Campiña Sur. Un ente que obviamente no existía en el año 31, y no solo no existía en el año 31, sino que los pueblos que actualmente componen, los 11 pueblos que actualmente componen la Mancomunidad Campiña Sur, formaban parte durante la restauración de 3 distritos electorales que tuvieron siempre un comportamiento muy distinto. Uno de los distritos electorales era el de Lucena, en el que fue el más importante, obviamente, era Lucena, pero también Puente Genil formaba parte de ese distrito electoral. El segundo distrito electoral era el de Montilla, Aguilar formaba parte del distrito de Montilla, y el tercer distrito electoral, en el que estaban repartidos algunos de los municipios que hoy forman la Mancomunidad, era el de Posada de la Rambla. Insisto, además eran distritos con un comportamiento totalmente diferente. Probablemente el más llamativo, el nuestro, el de Montilla, porque fue el único donde con fuerza se logró romper el bipartidismo típico de lo que fue el momento de la Restauración, en que el poder se lo repartían liberales y conservadores, y era casi imposible que personas ajenas a esos dos partidos consiguieran entrar en el juego. Aquí, en cambio, sí se consiguió alguna vez romper ese bipartidismo y conseguimos
con el apoyo de los votos de Aguilar, el apoyo de los votos de Montilla, de Castro del Río, de Espejo, pues mandar primero a Jerónimo Palma Reyes como diputado en Cortes y luego a Manuel Hidalgo Ayuso. La segunda censura que me establezco es de tipo cronológico. Yo no diría que sería difícil, es imposible hablar de todo lo que ocurrió en la Segunda República en el tiempo de que dispongo. Yo creo que es que necesitaríamos el fin de semana entero para hablar de ello. Entonces, pues me voy a centrar en dos cuestiones. Una, en lo que fueron los momentos finales de la dicta blanda, de ese periodo de transición que hay entre la dictadura, el fin de la dictadura de Primo de Rivera y el comienzo de la Segunda República, y llegaré aproximadamente hasta el mes de junio, julio del año 31, cuando ya se han conformado definitivamente todos los ayuntamientos republicanos de la zona. Dicho esto, pues el trabajo, la charla, pues la he estructurado en el primer bloque ese que os he comentado, en el que hablaré de la dicta blanda, de esos momentos finales de la dicta blanda, o de la segunda dictadura, como también la conocían en la época. Después los historiadores, la historiografía, ha tenido éxito el término de dicta blanda y casi todos nos referimos a ese periodo de 14-15 meses como dicta blanda, pero los que la vivieron, más que dicta blanda, hablaban de segunda dictadura. Obviamente era un régimen dictatorial que había sucedido al régimen de Primo de Rivera, por lo tanto era una segunda dictadura. Y ahí pues hablaremos de la situación política, hablaremos de la dificilísima situación del campesinado en toda la zona. Eso es una constante no solo de la dicta blanda, no solo de la Segunda República, sino de lo que yo conozco, pues prácticamente de todos los momentos históricos. El campesinado, realmente aquí jornaleros, porque la mayoría eran asalariados, tuvieron unas condiciones de vida lamentables, penosas, que en la mayoría de las ocasiones pues llevaba a familias enteras al borde del hambre. Eso lo vemos, lo apreciamos perfectamente en la blanda, y por supuesto será uno de los problemas fundamentales que tendrá que afrontarse después en la Segunda República. Y el tercer momento de esta dicta blanda sobre el que vamos a hacer algunas reflexiones, precisamente las elecciones municipales que se convocan en el país el 12 de abril del año 1931, con las que se intentaba empezar a revitalizar el régimen monárquico. Después de casi un año de intentos, los que se pretendió convocar unas elecciones generales, las deserciones de los propios partidos políticos, no solo los antidinásticos, no solo los antimonárquicos como republicanos, etcétera, etcétera, sino también desde las propias fuerzas monárquicas no se quiso afrontar unas elecciones legislativas, y uno de los ministros de la corona, Romanones, entendió de que probablemente la mejor manera de darle un marchamo democrático al régimen era empezar con unas elecciones municipales que se consideraban bastante menos peligrosas a priori que unas generales, y que bueno, ya sabéis todo en qué acabaron esas elecciones municipales, que luego analizaremos. Y ya el segundo bloque, gran bloque en el que hablaremos, ya será estrictamente el republicano, y ahí nos detendremos fundamentalmente en dos cuestiones: lo que fue la constitución de los distintos ayuntamientos de la zona, en manos de quien quedaron los ayuntamientos, y luego en unas elecciones municipales que son poco conocidas, que no tuvieron tanta repercusión, obviamente, como las del 12 de abril, que fueron las del 31 de mayo de ese año 31, que concretamente en el ámbito geográfico que ya os he marcado antes, afectaron solamente a dos pueblos, a Moriles y a San Sebastián de los Ballesteros. Así que dicho esto, pues en la dicta blanda, durante la dicta blanda, pues asistimos a la recuperación del pulso político que había quedado completamente plano durante la dictadura de Primo de Rivera. A partir de mediados del año 1930,
1930, Primo de Rivera dimitió, creo recordar, el 28 de enero del año 1930, pues inmediatamente el gobierno de Dámaso Berenguer prepara un Real Decreto para renovar los ayuntamientos y las diputaciones. Y en ese Real Decreto se prevé que los ayuntamientos, para que estuvieran lo mejor controlados posible, pues que estuvieran compuestos a partes iguales por dos tipos de concejales. Por un lado, los mayores contribuyentes, es decir, las personas más ricas, los potentados del pueblo, obviamente la oligarquía, los más conservadores, pues formarían la mitad de la corporación y la otra mitad estaría compuesta por los concejales que mayor número de votos hubieran tenido en los procesos electorales inmediatamente anteriores a la dictadura de Primo de Rivera, o sea, los que había habido, creo, en el año 17, 18, 21 aproximadamente. Pues de esa manera se conseguía además que las tradicionales fuerzas dinásticas, es decir, liberales y conservadores, pues recuperaran su influencia en las distintas corporaciones, aunque también se consiguió que algunos elementos extraños al sistema monárquico, republicano y algún socialista, pues consiguiera entrar en esas corporaciones de la lista blanda. Como no me puedo detener a hablar de la lista blanda, que además es un tema que me apasiona, me lo encontré casi sin darme cuenta cuando empecé a estudiar la Segunda República, pues vamos a dar un salto en el tiempo de casi un año, bueno, sí, de casi un año justamente, porque al año de constituirse esos ayuntamientos que fueron cubiertos de esa manera como he dicho, y además que los alcaldes lo eligió directamente el gobernador civil o el ministro de la Gobernación, pues al año aproximadamente aparece un decreto en el que se va a permitir que ya en el seno de los ayuntamientos de poblaciones mayores de 5.000 habitantes pueda haber votación para elegir al alcalde. En el año, entre febrero del año 30 y febrero del año 31, en Aguilar, por ejemplo, hemos tenido dos alcaldes, Juan López, que fue, digamos, una especie de transición, le tocó por ser el de mayor edad, e inmediatamente pues nombraron a Alfonso Berlanga. Pero, insisto, por Real Decreto, a dedo. Llega febrero del año 31, el gobierno autoriza el que se pueda elegir dentro de las corporaciones a los alcaldes, y entonces en la mayoría de los sitios pues la votación no nos aporta ningún elemento importante, aunque en cada pueblo hay alguna peculiaridad, pero por ejemplo aquí en Aguilar sí apreciamos cómo se ven ya claramente dos bloques, uno el monárquico, cuyo candidato va a ser un político de larguísimo recorrido durante la Restauración, a pesar de su juventud, que era José Ladrón de Guevara y Aumente, que era conservador, había estado vinculado a la facción, a la familia maurista dentro del Partido Conservador, aunque en esta fecha era ya un candidato de concertación entre todas las fuerzas monárquicas. Y el otro candidato que se presenta es José María León Jiménez. José María León Jiménez, también una persona joven, con un largo recorrido político, y que en esta fecha, pues, aunque él es socialista, representa a todas las fuerzas que intentaban acabar con la monarquía. Es el candidato de la Conjunción Republicano-Socialista. La votación en esta fecha, tener en cuenta la conformación del ayuntamiento, obviamente favorece al candidato conservador y José María León, y el resto pues tendrán que esperar a una nueva oportunidad para hacerse con el poder en el ayuntamiento. Esta reactivación que va viendo de la vida política dentro de los ayuntamientos, pues tiene su paralelo con lo que va ocurriendo en las calles, lo que va ocurriendo en los pueblos. Y ahí, en los pueblos, pues también asistimos a una reactivación de la vida política que no había podido ser durante los 7 años de la dictadura de Primo de Rivera
y que con muchas dificultades se había podido dar en los tiempos de la restauración borbónica. Aquí encontramos también esos dos grandes bloques en los que la sociedad española está dividida. Por un lado están las fuerzas monárquicas, y dentro de las fuerzas monárquicas pues están los partidos liberal y conservador, que tratan de recuperar el protagonismo, tratan de ser las fuerzas que fueron antes, es decir, las que controlaban los municipios y las que se relevaban en el poder. Pero tanto liberales como conservadores están inmersos desde hace muchísimo tiempo en rencillas internas, en disensiones, en peleas, en muchísimas cuestiones que dificultan de que consigan tener la fortaleza que tuvieron en momentos pretéritos. Sí quiero llamar la atención de que en el distrito electoral nuestro, en el de Montilla, hay un movimiento político específico que alcanza una gran fuerza a partir del año 1907, que es cuando se constituye, y que ahora en la lista blanda vuelve con mucho ímpetu. Esta fuerza es el fernandismo que no es sino una rama dentro de la familia liberal que reciben su nombre del que durante algún tiempo fue diputado en Cortes por el distrito, José Fernández Jiménez, un personaje de Suero, que es un político de larguísimo recorrido, que se acomoda perfectamente a las distintas circunstancias y que intenta aglutinar, pues digamos, a lo que sería la izquierda dinástica. Pero también eso, por ejemplo, ese fenómeno de la implantación del fernandismo lo vemos en Aguilar, lo vemos en Moriles, lo vemos en Montilla, pero también lo vemos en otros pueblos que pertenecen a este distrito, como Espejo, Castro. Casi todos esos pueblos consiguen nombrar un alcalde fernandista. Alfonso Berlanga formaba parte de esa familia liberal. En otros pueblos, sin embargo, donde los caciques también habían funcionado, en el distrito de Lucena, el duque de Almodóvar del Valle, que era un cunero, era uno que había venido impuesto desde Madrid, pues consiguió ser diputado en Cortes ininterrumpidamente por el distrito en todos los periodos electorales. Unas veces por votación y otras veces por un artículo al que nos referiremos después, que es el artículo 29 de la ley electoral. Pero no solo existen ya estos grupos dinásticos, sino que a su derecha, a la derecha de esos grupos dinásticos, empiezan a tener fuerza otras familias, como son, por ejemplo, los carlistas. Los carlistas empiezan a hacerse notar en todo el distrito, mucho en Aguilar acaba configurándose un núcleo carlista muy importante, que después en la Segunda República tendrá mucho protagonismo, a pesar de que no tenía mucha militancia, pero era un núcleo muy aguerrido, de la mano de personas como los hermanos Lucena, los de la imprenta, como Rodolfo Monti, en fin, una serie de personas, o en Montilla, donde estaba digamos, el principal conde de la Cortina, que fue el jefe provincial de los carlistas. Los carlistas, en cualquier caso, lo que hacen es volver a recuperar un protagonismo que también habían perdido durante la dictadura de Primo de Rivera, pero era un grupo que con distintas decisiones, integristas, carlistas puros, tradicionalistas, pues ya existían con anterioridad. En este momento preciso, en este momento concreto, sí nacen unas formaciones distintas que son, por un lado, el bloque constitucionalista, que es un bloque monárquico, pero que intenta, centrista, que intenta renovar la monarquía. Por ejemplo, uno de los hombres fuertes del bloque monárquico era el que durante mucho tiempo había sido presidente del Consejo de Ministros por el Partido Conservador, que era el cordobés José Sánchez Guerra, pero también estaba una persona que luego tuvo un protagonismo durante la Segunda República, porque fue uno de los hombres fuertes del Partido Radical y que luego posteriormente tuvo mucha presencia en Córdoba por su labor intelectual, que fue Rafael Castejón Martínez de Lisa. Rafael Castejón fue el secretario provincial del bloque constitucionalista. Luego se formó la Unión Monárquica Nacional, que fue un partido que intentó aglutinar
a los antiguos seguidores de Primo de Rivera, que en su momento constituyeron la Unión Patriótica. Pues de esa Unión Patriótica derivó la Unión Monárquica Nacional, que lo que pretendía era un régimen monárquico pero corporativo, acercándose en cierto modo a los modelos que ya venían inspirados desde Italia, y por supuesto también a todo lo que había ido realizando Miguel Primo de Rivera. Obviamente en este partido de la Unión Monárquica Nacional estuvo acomodado José Antonio Primo de Rivera, que luego fundó Falange, y aquí en la provincia de Córdoba pues se fueron acomodando casi todos los antiguos alcaldes primo riveristas, los Cruz Conde, o por ejemplo Vicente Romero García de Ganí, de aquí de Aguilar. Y por último se constituyó el que podríamos denominar el primer partido parafascista que existe en España, que era el Partido Nacionalista Español del doctor Albiñana. A mí no me consta que aquí en Aguilar llegara a constituirse, pero por ejemplo sí tengo la seguridad de que se constituyó como mínimo en Puente Genil. Es un partido que luego acabó disuelto a lo largo de la República, pero que en estos momentos, también muy influido por el movimiento fascista italiano, pues intenta difundir ese ideario corporativista por España. Llega a crear incluso un cuerpo paramilitar, que no recuerdo si realmente eran los legionarios de Cristo. También estaba el cuerpo paramilitar de los carlistas, que eran los requetés. En fin, eso ya es otra cuestión, pero nos lleva más hacia la Segunda República. Y estos grupos que he ido mencionando, liberales, conservadores, constitucionalistas, Unión Monárquica Nacional, Partido Nacionalista Español, todos desaparecen cuando se proclama la Segunda República. Inmediatamente después acaban todos disueltos y solamente perviven los carlistas. Los carlistas sí seguirán muy activos durante la Segunda República. Frente a esto, frente a esta derecha, a veces monárquica, a veces incluso ya casi fascista, pues nos encontramos a las fuerzas antidinásticas, republicanos, socialistas, comunistas y anarcosindicalistas, que empiezan a dar muestras de una inusitada actividad que es tolerada, que es permitida por parte de las autoridades dictatoriales, de las autoridades de la lista blanda, y que están encaminadas a un fin último que fue expresado por José Ortega y Gasset. Él lo dijo en latín: delenda es monarquía, la monarquía debe morir. Y ese fue el objetivo que movió a las fuerzas antimonárquicas a lo largo de la lista blanda, y que se sustanció, que tomó forma concreta en el famoso pacto de San Sebastián, que se firmó a mediados de agosto del año 1930. Por esta fecha, los republicanos se agrupan no solo en la comarca, sino en toda España, en tres grandes bloques. Uno, que es el Partido Republicano Autónomo, que en la provincia de Córdoba está capitaneado, está dirigido por Eloy Vaquero Cantillo, una persona de una larga tradición republicana, natural de Montalbán. Y este partido republicano después acabará integrándose en el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, y en estos momentos de la lista blanda pues son, digamos, la fuerza, el Partido Republicano más potente, el Partido Republicano con más seguidores, y serán, digamos, los formantes principales de una alianza republicana que se forma, en la que también están los miembros de Acción Republicana de Manuel Azaña, que se habían ido constituyendo en el año 25-26 como una especie de club cultural y acabaron convirtiéndose en partido político, y otros grupos republicanos regionales. La segunda gran familia republicana es la del Partido Republicano Radical Socialista, que en la provincia de Córdoba estará dirigido ahora y durante toda la Segunda República por un prestigioso médico, Manuel Ruiz Maya. Y la tercera gran familia es un partido neorrepublicano. Bueno, los radicales socialistas también son nuevos, nacen en el año 29, y este tercer partido es la derecha liberal republicana. La derecha liberal republicana, que se aglutina en torno a dos personas fundamentales: Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Se constituyen como agrupación en torno, recordar, en torno a julio, por ahí, de este año 30,
duran escasamente un año porque cuando ya se proclama la República, dentro de esa derecha liberal republicana se escinden en dos grandes grupos: el Partido Republicano Progresista, que agrupa a los seguidores de Niceto Alcalá Zamora, y el Partido Republicano Conservador, que agrupa a los de Miguel Naura. Después, yo no lo había incluido, lo he incluido dentro de, vamos, en una anotación que he hecho aquí a bolígrafo, porque se me había olvidado un grupo republicano fundamental en nuestra zona, fundamental en nuestro territorio, que son los federales. Lo que ocurre es que los federales habían sido el gran tronco republicano de nuestra zona, entre otras cosas porque aquí habíamos tenido la figura de Jerónimo Palma Reyes, que había sido uno de los grandes hombres del republicanismo federal a nivel nacional, codo con codo con Francisco Pi Margall. Entonces, de la gran influencia de Jerónimo Palma y Reyes, pues aquí se estructuró un núcleo republicano federal muy importante, tan importante que sigue perviviendo en estas fechas con fuerza y que conseguirá que en el Ayuntamiento de Aguilar, que se constituya el 15 de abril del año 1931, figuren dos concejales como representantes de ese Partido Republicano Federal: Leoncio Mejía Carmona y Andrea Alberca Conde. Cuando el federalismo ya está muy disgregado en esta fecha, ya ha perdido mucho de su contenido obrerista, ya no es ni una sombra de lo que fue. De hecho, durante la Segunda República acaba disuelto entre otras familias republicanas, o los que se mantienen son una fuerza muy minoritaria en las Cortes, además con una trayectoria errática. Junto a los republicanos están los socialistas. Los socialistas es el gran partido porque es el que aglutina el mayor número de personas. Se aglutinan, están organizados en torno a las casas del pueblo, y allí pues están por una parte lo que son las agrupaciones locales, por otra parte están las juventudes y por otra parte están las distintas sociedades obreras que se van constituyendo. Aquí en Aguilar se constituyen, por ejemplo, La Razón, que era la sociedad de agricultores, de campesinos; La Constancia, que era la sociedad de yunteros; en Montilla, por ejemplo, está la Parra Productiva; en Puente Genil está la Vegetación, y todas ellas están adscritas a la todopoderosa Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, que se crea en abril del año 1930 dentro de la UGT. Aquí voy a hacer incluso un pequeño parón, porque muchas veces cuando hablamos de sindicatos entendemos el concepto actual que es de sindicato, y en esta fecha eran distintos en lo que era su origen. ¿Por qué? Pues porque los obreros se organizaban, se estructuraban. Por ejemplo, los trabajadores del campo, que eran generalmente el sindicato más numeroso, se organizaban y constituían una sociedad, y esa sociedad normalmente la bautizaban con este tipo de nombres: el Progreso, el Porvenir del Trabajo, La Razón, etcétera, etcétera. Y luego decidían a la órbita de qué sindicato se adherían. Es decir, nosotros nos reunimos, constituimos el sindicato, pero ahora decidimos pues pedirle a la UGT que nos permita entrar, o decidimos llamar a la CNT y le decimos, o las dos cosas. Llega un momento, yo he estado viendo en toda la prensa del momento, que hay sindicatos que primero se adhieren a UGT y luego se les da la bala a UGT porque se han enterado que se han hecho sindicalistas. Cuando se habla de sindicalistas es porque se han hecho anarquistas. Para que veáis un poco cuál es el funcionamiento, no es exactamente. Luego, eso sí, ya todos ellos, una vez, aquí es muy mayoritaria la afiliación en toda la comarca, es muy mayoritaria la afiliación a UGT, y entonces casi todos se aglutinan en torno a las casas del pueblo. Con esta doble dimensión, agrupación, juventudes y sociedades obreras, pues lo que se hacía era cumplir un mandato que se había dado por el Partido Socialista Obrero Español, que luego se refrendó en un congreso que hubo en Córdoba en noviembre del año 30, en el que se ordenaba, en el que se pedía que los organismos obreros en cada localidad se estructuraran al menos en dos niveles: uno para tratar de las cuestiones económicas y otro para intervenir en los problemas políticos.
Esa línea la cumplen a rajatabla en todos los pueblos, en todas las organizaciones socialistas de los pueblos. El anarcosindicalismo también tuvo presencia en la comarca, fundamentalmente en Fernández Núñez y en Montemayor. El CNT se le permite volver a su actividad. CNT había sido muy castigada, muchísimo, durante la dictadura de Primo de Rivera, al contrario que UGT, había incluso colaborado en algunos momentos con la dictadura. CNT es muy perseguida, pero sin embargo, cuando a partir de abril del año 30 se permite la legalización, pues empiezan a surgir sociedades obreras afectas a CNT, hasta tal punto de que la afiliación a CNT se multiplica hasta alcanzar cerca del 1.000.000 de afiliados. A lo largo de la República es de largo la asociación, la sociedad que mayor número de afiliados tiene. En la tercera, digamos, pata de esa fuerza antidinástica, muy minoritaria, muy perseguida, muy castigada, son los comunistas, que empiezan a realizar ya una labor de difusión, con 3 o 4 nombres, procedentes generalmente del norte de Córdoba, pero que no consiguen tener el protagonismo que tuvieron las otras dos fuerzas, entre otras cuestiones también porque en estos momentos se negaban a ir de la mano de lo que ellos consideraban agrupaciones burguesas, como eran los republicanos, entonces nunca podían entrar en coalición con ellos, como si llegó a firmarse entre republicanos y socialistas. Con estos actores que ya hemos citado, pues se produce una noticia importantísima en España. En febrero del año 31 cae Dámaso Berenguer, y después de distintas consultas, pues se nombra jefe del Ejecutivo al almirante Aznar, una persona con un perfil político bajo, del que se llegó a comentar en forma un poco despectiva, que procedía geográficamente de Cartagena, era natural de Cartagena, y que políticamente procedía de la Luna, porque no tenía ningún contacto con lo que era la realidad del país. Aznar le toca la papeleta de intentar revitalizar la monarquía, y como dije al principio de mi intervención, pues gracias a la iniciativa, al empuje de Romanones, pues pondrá sobre la mesa la celebración de unas elecciones municipales para el 12 de abril del año 1931. Lógicamente, cuando se mueve el gobierno en el país, eso es algo que sucede en todas las épocas, pues inmediatamente cambia el gobernador civil, el que había sido durante toda la dictadura blanda gobernador de la provincia, un periodista, Graciano Atienza, es sustituido por Manuel Salvador Blas, un hombre de filiación liberal, al que le encargan dos cuestiones. Una, dirige todo el proceso electoral que se nos avecina, y segundo, intenta, dentro de las posibilidades que tiene, luchar contra el grave problema del desempleo, del paro en el campo. Esas son las dos tareas que al pobre hombre, así como le toca afrontar. Digo pobre hombre porque además va a estar 3 meses escasamente al frente del gobierno civil, y en esas condiciones pues tampoco se podía hacer gran cosa. La crisis endémica, bueno, todos sabéis que la economía cordobesa estaba entonces de manera absoluta centrada en el sector primario, en la agricultura, que era la que ocupaba la mayor parte de los habitantes de nuestros pueblos. Y concretamente se dedicaban pues, a los 3 cultivos que forman lo que se llama la tríada mediterránea: el olivo, la vid y el cereal. Esta dependencia pues, motivó la vivencia de muchísimas crisis que se precipitaban en muchas ocasiones por factores meteorológicos, aunque realmente había razones estructurales mucho más profundas derivadas de una injusta distribución de la propiedad agraria. Eso trajo como consecuencia que estas clases trabajadoras, estas clases campesinas, pues vivieron, como he comentado hace un momento, situaciones dramáticas que las pusieron demasiado adversas, al borde del abismo, al borde del hambre, y que crearon, como no podía ser de otra manera, un clima de latente tensión social. Hay
infinidad de citas. Yo había anotado aquí una, no la voy a leer, en la que se describe cuál era la situación del campesinado, pero sí quiero, se me viene a la cabeza un artículo que escribió el que en aquellos tiempos era el corresponsal de uno de los periódicos, José Barro de Castro, que luego vivió muchos años aquí en Aguilar, que se le conocía con el nombre del Lepe. Pues Lepe hablaba de el pan, el agua y el trabajo como las tres grandes demandas de los campesinos de la zona. El problema es que ni las clases propietarias tenían voluntad de acabar con ese hambre, ni el gobierno tenía fuerza, ni era capaz de emprender iniciativas que fueran más allá de la mera realización de obras públicas para acabar con el problema campesino. Así, por ejemplo, dentro de ese periodo de la Vista Blanda, pues nos encontramos distintas iniciativas para acabar con el problema, bueno, para acabar no, para afrontarlo. Una de ellas fue, ya estando el almirante Aznar en el poder, una reunión que el 5 de marzo del año 31 realizaron todos los alcaldes de la provincia para buscar remedios. Había sido auspiciada por el alcalde de Priego y allí pues, se debatieron distintas propuestas, pero siempre se volvía a lo mismo: reparar carreteras, reparar caminos vecinales para intentar dar algunos jornales a esas familias que no los recibían durante la mayor parte del año. Y luego, por parte de la clase propietaria, pues generalmente a lo más que se hacía era al establecimiento, a financiar el establecimiento de cocinas económicas que acercaran unas raciones de comida a esa familia. De todas formas, si nos atenemos a lo sucedido con posterioridad, pues la mayoría de las propuestas que se pusieron en lo alto de la mesa no sirvieron nada más que para maquillar un poco el drama que se vivía, y la cuestión la heredó la Segunda República. Intentó afrontarla primero con los decretos que se promovieron por el gobierno provisional, fundamentalmente por el Ministerio de Trabajo que dirigía Francisco Largo Caballero, y luego con la implantación de la reforma agraria. Pero en fin, si sabéis un poco de la cuestión, la reforma agraria fue lenta, fue dificultosa, y cuando cambió la coyuntura política en la República a raíz de las elecciones de noviembre y diciembre del año 1933, no solo se paralizó, sino que en el año 35 se aprobó una ley que fue conocida como la Ley de Reforma de la Reforma Agraria, que paralizó todo lo que se había hecho con posterioridad. Y luego quedaron unos meses, desde febrero del 36 hasta que empezó la guerra, en que se intentó revitalizar, pero ni hubo tiempo, ni hubo probablemente fortaleza por parte del Ejecutivo para acometer la reforma, sobre todo al ritmo que querían las fuerzas obreras en aquellos momentos, el ala más radical del Partido Socialista, encabezado por Largo Caballero, el Partido Comunista, que a esa altura del año 36 ya sí empezaba a tener fuerza, y los dos grandes sindicatos, UGT y CNT. Ya me estoy pasando. Bueno, nos vamos a centrar entonces ahora en las elecciones del 12 de abril y por ir muy rápido y hacer un resumen, lo único que quiero que os quede claro que en esas elecciones sí se consigue la formación de una coalición entre republicanos y socialistas. La conjunción republicano-socialista sí funciona en todos los pueblos de la campiña. Aquí en Aguilar, gracias a Aniceto Prieto, a tu pariente político, pues conseguimos tener el folleto que pusieron en la calle con motivo de esas elecciones de la conjunción republicano-socialista, y las demandas que tenían y las personas que firmaron tanto por el Partido Socialista como por la fuerza republicana. Sin embargo, la derecha generalmente no consigue ponerse de acuerdo, y eso fue uno de los grandes problemas que tuvo en estas elecciones, porque dispersó muchos votos. Sí se dan, de todas formas, algunos intentos. En Puente Genil sí se consigue formar un bloque monárquico que van todos juntos a las elecciones,
incluyen incluso a la fuerza de la Unión Monárquica Nacional, pero lo normal es que no consiguieran esa... Y aparte, no solo no consiguen esa unidad, sino que además parece que no se toman demasiado en serio esas elecciones. Hay un artículo que se publicó en un periódico, El Defensor, que era el portavoz de los intereses más conservadores, y dice, refiriéndose a Córdoba capital: las izquierdas cordobesas se preparan y piensan presentar en las próximas elecciones 15 republicanos autónomos, 6 socialistas, 4 de la derecha republicana y 2 radicales socialistas. Los monárquicos deben tomar ejemplo de la unión y del entusiasmo que el enemigo muestra. Durante la campaña, que se enturbia un poquito, porque coincide con los procesos judiciales contra los encausados, contra los que participaron en la sublevación de Jaca, pues se van sucediendo los mítines en todos los pueblos. Obviamente no me puedo detener a decir lo que sucedió en cada uno de ellos, pero sí os puedo comentar que los grandes pesos pesados que ya he mencionado antes, de los grandes partidos a nivel provincial, Manuel Ruiz Malle, Luis Vaquero, Medina y Togores, Antonio Jaén Morente, Francisco Zafra, Gabriel Morón, todos ellos vinieron a la mayoría de nuestros pueblos para dar mítines, porque eran muy conscientes de lo que se estaba jugando. Por fin, el domingo 12 de abril, los vecinos de cada una de esas localidades van a la urna y no se produce ningún incidente llamativo, y al final del día, pues los ediles que se eligieron en 10 de los 11 ayuntamientos, pues no los ediles, sino la mayoría, fueron en 10 de los 11 ayuntamientos para la coalición republicano-socialista. Y solo triunfó la candidatura monárquica en San Sebastián de los Ballesteros. Así, de un total de 165 concejales proclamados, 115 pertenecieron a la conjunción republicano-socialista y 39 eran monárquicos. Y los que seáis rápidos en las matemáticas veréis que no me coinciden estas cifras con los 165, porque tengo por ahí el vacío de los concejales de San Sebastián de los Ballesteros, que me tienen loco, no sé exactamente dónde lo voy a ubicar. Allí ganaron, como he dicho, las fuerzas monárquicas, pero no tengo claridad quiénes fueron los concejales monárquicos y quiénes los republicanos. Con este panorama, pues los ayuntamientos quedaron repartidos del siguiente modo. En Aguilar, de los 20 concejales, 7 eran republicanos, 6 socialistas y 7 monárquicos. En Fernandúñez fueron 11 republicanos y 4 monárquicos. En La Rambla, 12 republicanos. Cuando digo republicanos me refiero a republicanos socialistas de la conjunción. 12 republicanos y 3 monárquicos. En Montalbán, 10 republicanos y 1 monárquico. En Montemayor, 10 republicanos y 2 monárquicos. En Montilla, 18 republicanos y 4 monárquicos. En Monturque, 6 republicanos y 4 monárquicos. En Moriles, 9 republicanos, 2 monárquicos. En Puente Genil, aquí sí puedo diferenciar, 9 concejales socialistas, 8 republicanos y 8 monárquicos. En San Sebastián, como he dicho antes, el único pueblo donde hubo mayoría monárquica, en el que triunfaron los liberales. Y en Santa Ella, 7 republicanos, autónomos y socialistas, 2 de la derecha liberal republicana y 4 monárquicos. Con esta perspectiva, que no es extrapolable al resto de España, en la Campiña sí hubo una mayoría, en el sur de Córdoba sí hubo una mayoría de concejales de pueblos en los que triunfó la conjunción, pero en el conjunto de la provincia los resultados fueron más igualados. A la vista de estos resultados, de lo sucedido en toda España, pues se desató una verdadera tormenta política que condujo, como todos sabemos, el día 14 a la proclamación de la República. Alfonso XIII, después de reunir al Consejo de Ministros, después de saber lo que estaba sucediendo en la calle, pues a la noche del día 14 de abril, poco antes, a caída de la tarde, se proclama la República ya oficialmente allí en Madrid, y poco más tarde, pues el rey de noche tiene que salir por la puerta trasera del palacio, se va a Cartagena, y de Cartagena coge un barco, y Cecilia ya no volverá en vida. Ya sabéis que cuando vuelve son los restos que los trae su hijo Juan de Borbón. Unos días después, el día 17 de abril, publica en ABC, que era el gran diario monárquico español,
un manifiesto en el que comienza pues, las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Él se va, pero él no renuncia a sus derechos dinásticos, él no abdica tampoco, la monarquía queda en una situación ahí un poco en el limbo, aunque inmediatamente el gobierno republicano pues, da ya consistencia al régimen e incluso una de las primeras acciones que se llevan a cabo es juzgar a Alfonso XIII. Miguel Maura expresa, Miguel Maura era uno de los miembros ya del gobierno provisional republicano, dijo, nos regalaron el poder suavemente, alegremente, ciudadanamente. Había nacido la Segunda República Española. Efectivamente, el nuevo régimen fue acogido con muchísimo entusiasmo por parte de todas las masas, en todos los pueblos de la campiña, casi en todos los pueblos de España hubo manifestaciones de júbilo. Se subieron a los balcones, como dije antes, por ejemplo, de Puente Genil, contamos con la crónica de lo que sucedió, quiénes fueron los que se subieron, en fin, de todo lo que se produjo ese día 14. Para evitar el vacío de poder, el mismo día 14 pues, se constituye en Córdoba una junta republicana provincial en la que están varios personajes destacados y que difunde un manifiesto que voy a leer porque es muy breve, en el que dice: ha llegado la hora de la República. Los que suscriben, que se consideran vuestros legítimos representantes, os conminan para que seáis dignos del momento. A este efecto piden al pueblo orden y serenidad. Empezamos enviando esta hoja a la que siguieran otras para comunicaros la proclamación de la República y daros instrucciones cívicas. Esperad más instrucciones, viva la República. Inmediatamente, pues se va, para evitar, insisto, el vacío de poder, pues se van cubriendo los distintos cargos provinciales, se nombra gobernador civil Antonio Jaén Morente, se nombra alcalde de la ciudad de Córdoba Eloy Vaquero Cantillo y presidente de la Diputación a José Guerra Lozano. Desde el gobierno civil se mandan distintos delegados para que vayan ayuntamiento por ayuntamiento para constituir un ayuntamiento republicano en cada uno de los pueblos. Así normalmente entre el día 15 y el 16 de abril se van constituyendo los ayuntamientos y concretamente aquí en la provincia, o sea, en la comarca, pues se nombran alcaldes a José Jiménez Carretero en Aguilar, Antonio Romero en Fernán Núñez, a Francisco Zafra Contreras en Montilla, Rafael Porras Berral en Montemayor, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda repartido el poder en la campiña? Pues en un principio el Partido Socialista Obrero Español asume 3 alcaldías y los republicanos asumen 8. 2 los radicales socialistas, 1 independiente que es el de Monturque y 5 autónomos, 5 urreles rosistas. Este reparto, sin embargo, va a cambiar muy pronto, en apenas un par de meses, por 2 razones. Primero, porque, como dije al principio, el 31 de mayo del año 1931 se convocan unas nuevas elecciones municipales. ¿Para qué? Pues para constituir los ayuntamientos en los que había habido mayoría monárquica, por ejemplo, en San Sebastián de los Ballesteros, o para volver a constituir los ayuntamientos en los que la mayoría de los concejales se habían proclamado por el artículo 29 de la ley electoral. El artículo 29 lo que decía es que en aquellos municipios donde solamente concurriera una candidatura, evidentemente esa candidatura se proclamaba automáticamente sin necesidad de concurrir a la urna. Aquí solamente fue en Moriles y entonces antes del 12 de abril del año 31 pues ya estaba constituida la Corporación de Moriles. Tras la jornada esa del 31 de mayo, pues en Moriles cambia el reparto de poder y entran 10 socialistas y un republicano radical y se nombra alcalde al socialista Francisco Ruiz de Adilla. Y en San Sebastián de los Ballesteros, que había tenido mayoría monárquica, pues ahora todos los concejales que se eligen son republicanos autónomos, todos, los 11. Y se nombra alcalde a Alfonso Arroyo Fernández, que era el presidente de la Alianza Republicana durante la dictadura. Y el segundo gran movimiento, el segundo gran cambio, al que ya se referiría ya Rafa, ya se referirá
seguramente Fran, es que en Aguilar, en el que se había nombrado un alcalde republicano radical, un gran propietario, que era José Jiménez Carretero, pues se firma una moción de desconfianza hacia ese alcalde por la firma de los concejales socialistas, y los concejales socialistas, José María León, Antonio Cabello, Juan Linares, Rafael Aparicio, etcétera, etcétera, pues consiguen el apoyo de dos concejales monárquicos, liberales, fernandistas, y con el apoyo de esos concejales liberales fernandistas tienen la mayoría para derribar a José Jiménez Carretero y auparse José María León a la alcaldía de Aguilar. De esta manera, al final de esa modificación, pues cambia levemente el reparto. Entonces los socialistas consiguen 5 alcaldías y los republicanos 6. Para acabar, como veis, he intentado ir lo más rápido y al final me he pasado bastante, pues asistimos a una vida política muy intensa, en la que se estructuran distintos bloques políticos que representan a distintas concesiones del país, distintas concesiones que finalmente acaban derivando en los que todavía intentan apoyar y salvar el régimen monárquico, y aquellos que ya han llegado a la conclusión de que España, para modernizarse, para cambiar, para transformarse, necesita dejar la monarquía atrás y traer la república, y finalmente lo consiguen a través de unas elecciones municipales, y la república pues se proclama en un ambiente de euforia, pero sin embargo muy pronto empiezan a llegar las dificultades. Se rompe la coalición republicano-socialista y se crean dos bloques antagónicos enfrentados en todos los municipios dentro de lo que es la república. Por una parte los socialistas, por otra parte los lerrouxistas. Conforme avanza la república un poco más adelante, empezará a tener fuerza la seda. Segundo, el puzzle político campiñés pues se va transformando, van apareciendo nuevas fuerzas y van apareciendo pues, sindicatos, y junto a los sindicatos pues, organizaciones patronales. El caso es que, conforme avanza el régimen republicano, pues la polarización, la falta de entendimiento entre las partes, la conflictividad social, las dificultades económicas, etcétera, etcétera, van dibujando pues, el panorama campiñés durante la Segunda República. Y todos esos elementos afloran tras el golpe de Estado de julio del año 1936, que convirtieron a la zona, como todo el país, en el escenario de una cruenta guerra civil. Sin lugar a dudas, el capítulo más oscuro de esa guerra es el que afectó a la gente. Si bien actualmente no parece posible fijar una cifra definitiva sobre el fenómeno de la represión, sí nos queda claro, clarísimo, que aquí en la campiña afectó muchísimo más a los defensores de la República que a los que se sumaron al golpe. Miles de simpatizantes del régimen nacido el 14 de abril fueron aniquilados, vejados, encarcelados o tuvieron que exiliarse. Sea como fuera, sí podemos afirmar que ese régimen que con tanta esperanza surgió, que fue aniquilado por un golpe de Estado promovido por militares al que se le sumaron distintas fuerzas de la derecha más reaccionaria del país, pues la magnitud de lo que sucedió fue una pesada rémora que lastró decisivamente, definitivamente, el desarrollo de nuestra campiña, el desarrollo de todo el país, y lo que es fundamental, acabó con un régimen democrático y nos colocó pues, a la cola del vagón de todos los países europeos. Nada más, acabo, y hoy en vez de acabar con muchas gracias, como suelo acabar en otras ocasiones, pues acabo con un salud y república, que es lo que en estos días tenemos que pedir. Salud y república. Muchas gracias, Diego, y a continuación os dejo con Fran, que nos va a presentar su ponencia. Muchas gracias. Yo, igual que Diego, quiero dar las gracias a Upoa y dar las gracias a Manolo, que se tiene que ir, de estar hoy aquí compartiendo mesa con no solo un gran historiador, sino un gran amigo como es Diego. Escuchándolo, ya he tenido bastante suerte de haberlo escuchado en diferentes conferencias, se me vienen varias cosas a la cabeza. La primera es que, y esto no es un halago como tal,
es ver que un historiador serio realiza este tipo de trabajo y demuestra con su estudio que está tratando una etapa que no es nada frívola como algunos quieren hacer parecer y que no tiene una visión maniquea de cuando en cuando. La segunda idea que saco, y lo pongo en consonancia con una novela que estoy leyendo titulada Los sorpreses que me dio, basada en esta etapa republicana después de la Guerra Civil, es que esta etapa es una etapa de gran complejidad. ¿Por qué de gran complejidad? Cuando uno se acerca a los archivos, se acerca a los estudios que se realizan sobre el tema, ya locales como Diego ha hecho en esta ponencia, o locales como en su libro, que es el gran pionero de la historia, da a luz la historia republicana de Aguilar, se da cuenta de que la etapa del año 31 al 36, presidida por la dictadura de Primo de Rivera, es una etapa apasionante en España, no solo apasionante por lo que después contuvo de desgracia, sino apasionante por las personas que viven en ella. Muchas veces se comienzan a dar datos y muchos estudios se basan más en los tristes números de los represaliados que lo que de verdad demuestra la Segunda República en cuanto a un auge de la vida de los más, como se les conocía a algunos menesterosos, de aquellos campesinos que sufrían en sus carnes el hambre, la miseria, no como ahora, sino mucho peor. Por ello, el título de esta ponencia es entender algunas claves para entender la Segunda República de Aguilar. Entender la Segunda República de Aguilar es entender cómo una grandísima parte de la población ve en la llegada de la República un intento de modernización, un intento de una mejora de vida y un intento de una situación democrática que hasta esos momentos no se había vivido en España. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás los hechos abruman a la mayoría y pocos son conscientes del calado que tiene una república en este país. Entonces, entender la república, y esto es una opinión personal, creo que es entender una etapa de una grandísima complejidad que no raya en, como he dicho, lo bueno y malo. Entender la república es entender a esas personas que, como ha dicho Diego, se alojan dentro de un núcleo, un partido político, un sindicato, por el simple hecho de tener unos ideales que, como vemos en la actualidad, se han perdido en la mayoría de los casos. Yo recuerdo que algunas de las veces que hablábamos, Diego y yo, por mencionar, no menospreciar, sino mencionar los ideales que existían en el Partido Socialista durante la etapa de la Segunda República Española, no son los que se ven ahora. Ni los hombres que se metían en estos partidos políticos se pueden comparar a los que hay ahora. Su libro de Justo Deza, que también yo tuve la suerte de poder presentarlo, demuestra a una persona autodidacta que tiene una gran personalidad y que a fuerza de estudios, de su propio esfuerzo, consigue un grado bastante importante de cultura y un saber estar y una sapiencia política que en estos tiempos ya quisieran algunos para sí. Además de los trabajos realizados por los diferentes historiadores, como ya he citado, el libro de Diego, que es el primordial, leo yo, Dicta Blanda y Segunda República de Aguilar, se ve cómo la implantación de la Segunda República, cómo la llegada de este sistema democrático crea una convulsión, pongamos convulsión entre comillas, en todas las capas sociales de la población aquí en Aguilar. Y al cabo de su desarrollo hasta la triste fecha del 18 de julio del 36 y los meses posteriores, se van sucediendo los hechos que son vitales para dar a conocer lo que es la evolución de Aguilar de la Frontera y de los aguilarenses en torno a esta etapa republicana.
Este clima de libertad que se va buscando, que se asemeja en toda España, al final se ve que por algunos núcleos, por la derecha más rancia, por aquellos que buscan tener a los campesinos y a los trabajadores como lo habían tenido hasta el momento, no permite realizar estas modernizaciones que traerían un Estado democrático y puntero, no sé si puntero, pero a la altura de otros países de Europa. Cosa que desde mucho antes de la dictadura de Primo de Rivera, mucho antes del siglo XX, viene lastrando a España como un país. Para no extenderme, yo no quiero hacer esta ponencia larga. En Aguilar se conforma un panorama político que se va a dividir en dos alas muy definidas. La izquierda, con la masa de los campesinos y los trabajadores unida a ella, y la derecha que se articula entre diferentes núcleos que ahora paso a desarrollar para que los conozcáis. Ya algunos lo ha mencionado Diego y yo lo que voy a hacer es simplemente citarlos para que se conozca el caso local. En el centro del panorama político queda el ya nombrado también por Diego, el Partido Republicano Autónomo, conocido como los radicales. Para tratar estos grupos políticos, estos núcleos ideológicos que se crean aquí en Aguilar, vamos a empezar por el ala derecha. En primer lugar destacamos el más importante de todos, que es la Comunión Tradicionalista. Este partido es, como dice Diego, es muy interesante porque que se cree en Aguilar un núcleo tradicionalista con esa vitalidad es raro. Este se estructura en torno al párroco Rafael Espinosa. Su sede se encuentra en la calle Mercader y se convierte en un activo grupo de oposición a la República desde la llegada desde que se inicia la aventura republicana, podríamos decir. Editan un periódico que es Boina Roja, creo que ya lo has dicho, como digo también, el periódico de Boina Roja. No. Pues crean un periódico para dar difusión a su escrito, a su ideal. Y se definen como el órgano de las juventudes tradicionalistas de la provincia de Córdoba. Lo más llamativo dentro de esta comunión tradicionalista es que parece que alberga un grupo requete. Los requetés adquirirán, ya supongo que algunos lo sabréis, pero adquirirán una nefasta importancia durante los acontecimientos de la guerra civil. El siguiente partido en aparecer en el ala derecha es Renovación Española. Este grupo se define en sus ideales como monárquico. Se articula para el año 1933 como opositor a los partidos republicanos de izquierda y a cuya cabeza se sitúa el alcalde primo riverista Vicente Romero García de Leal. Este es uno de los hacendados más ricos de la población, que durante la etapa primo riverista es el hombre por excelencia de Aguilar en cuanto al tema político, es el que realiza las grandes obras y es el que personifica ese Estado. Su figura, aunque tras la dictadura de Primo de Rivera parece que se diluye con la etapa republicana, sigue apareciendo, por lo menos la sombra sigue apareciendo en cuanto a la vida política local. Ahora bien, a tenor de los actos y las noticias que pueden aparecer en los periódicos provinciales, parece ser que este partido no tiene una actividad destacada en estos primeros años de la década de los 30. El siguiente partido que tenemos es Acción Nacional. Bien se sabe que llegada a la República, la derecha aguilarense, tanto como la derecha nacional, no está organizada porque no se espera este vuelco que se da en el país. Lo que no se sabe es si existe una estructura local del Partido de Acción Nacional, encabezada por Medina Tagore y por José Manuel Gallego Roca. En las elecciones legislativas de 1931 obtiene el apoyo del 11% de los votantes aguilarenses. En cualquier caso, conforme vaya dando la República en estos años, sí se va a crear un núcleo en torno a Acción Popular. Es en el mes de octubre de 1934 cuando se constituye el Comité de Acción Popular aquí en Aguilar, en el que figuran personas, entre las que vamos a destacar, el presidente José Aparicio de Arcos, abogado y propietario, vicepresidente Rafael Jurado, médico y propietario, secretario José Valle Lozano, empleado y propietario,
Vicesecretario, Francisco Alberca Carreño, empleado y propietario. Tesorero, Miguel Parmaluque, industrial y propietario. Vicetesorero, José Maldonado Paniagua, propietario. Algunos de los nombres que van surgiendo en estos partidos ya están relacionados con la etapa primorriverista anterior. Se ve cómo van oscilando de un estado, yo diría, no es la propia palabra, diría conservador, hacia lo que son ya los partidos propiamente derechistas de la población. Como vocales están José Mario García, José María Lora Lucena, José Romero Martos, Francisco Lora Galisteo, Antonio Cosa Nuño, Pablo Núñez Álvarez y unos cuantos más que tampoco es necesario detallar. Ahí el partido que antes ha nombrado Diego, la derecha liberal republicana, que es muy interesante, como él ha dicho, se crea en torno a la figura de Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura. Niceto Alcalá Zamora es un personaje controvertido y muchas veces yo, y lo nombro muchas veces porque hablamos mucho de este tema, nos apasiona a los dos. A mí me decía Diego que cree que Niceto Alcalá Zamora era profundamente democrático. Era un hombre que creía en las bases democráticas. Y como estos núcleos que se dividen de familias republicanas, como bien lo ha nombrado Diego, al final entre uno y otro no se llevan bien, tienen intereses distintos y lo que hacen es intentar cargarse del partido, cargárselo políticamente, me refiero. Este partido es de tendencia republicana y los principales dirigentes que hay en el son Francisco San Pedro Martínez, que ya estuvo también ligado a la política en Aguilar durante los primeros años de la década del 10 del siglo XX, y Juan de Luque Ortega, aunque el partido como tal desaparece pronto, no es un partido que tenga peso en Aguilar, constituyéndose en el que será el Partido Republicano Progresista, con el que ha nombrado Diego, y si os acercáis el libro veréis que también participa activamente en la política de Aguilar, Alfonso Bernal en la cabeza. En cuanto al partido más conocido que se crea en España, Falange Española, no hay referencias, no sé yo si Diego habrá encontrado alguna referencia últimamente que diga que aquí en Aguilar estaba este partido creado antes o durante los primeros inicios de la República. Perdón. Ya en el centro queda el Partido Republicano Autónomo, los radicales. Este es el gran partido republicano de Aguilar de la Frontera, tanto por militancia como por protagonismo en la corporación aguilarense. Destacan entre sus hombres los que el ya nombrado José Jiménez Cantero, propietario, primer alcalde de la Segunda República de nuestra localidad, José Cecilia Córdoba, como antes le ha dicho Diego a Manolo, este es pariente político suyo, Barbero, presidente del federalismo, discípulo de Jerónimo Palma y según me consta, con una larga y afianzada trayectoria republicana. O Francisco León Serrano, sastre y corredor. La evolución ideológica de los radicales es curiosa porque durante los escasos 6 años que dura esta Segunda República, los lleva de un espectro ideológico a la otra punta. Empiezan en la izquierda, apoyando a los partidos republicanos, y con las diferentes elecciones aparecen apoyando a la derecha. El más conocido de este partido es su líder nacional, el RUC. En el sector de la izquierda tenemos en Aguilar Izquierda Republicana. Esta se conforma del año 34, vemos que se conforma 3 años después de la proclamación de la Segunda República, un partido tardío. Tras la disolución de los comités locales del Partido Republicano Radical Socialista y el Partido Republicano Federal, cuyo líder es el histórico dirigente, ya nombrado por Diego, Leoncio Mejía Carmona, alcalde de Aguilar de la Frontera en los años del trienio bolchevista y zapatero de profesión. El gran partido que hay en el municipio por estos años, el Partido Socialista, es el que mayor militancia tiene y el que mayor presencia desarrolla a lo largo de todo el periodo republicano. Cuenta con un grupo dirigente, la mayoría de los cuales llevan su acción a la corporación, entre los que destacan los ya conocidos Antonio García Márquez, conocido como el Chico de la Jeta, repostero de la Casa del Pueblo, presidente del Sindicato de Obreros del Campo La Razón, José María León Jiménez, alcalde del municipio a partir de julio del 31.
Antonio Prieto Álvarez, secretario perpetuo del partido y de la razón, tipógrafo y oficial de la Oficina de Colocación Obrera. Antonio Cabello Olmeda, campesino, concejal y diputado provincial. Rafael Aparicio de Arco, abogado, concejal y diputado provincial. Este es quizás el caso más llamativo porque es una persona acomodada dentro de los digamos, habitantes de Aguilar, pero que opta por una tendencia que es rara, ¿eh? Se pega al socialismo cuando su tendencia natural, en teoría, sería estar con los partidos de derecha. Y José Pérez Pérez, campesino y presidente del sindicato de Mulero La Constancia. Por otra parte está el Partido Comunista. La presencia de Aguilar va, igual que a nivel nacional, va creciendo a lo largo de toda la República y parece, por lo que yo pude constatar en el archivo municipal, que ya la dictadura de Primo de Rivera tiene una tímida presencia del Partido Comunista aquí en Aguilar. No sabemos cuánto puede ser, no sabemos a qué número de, si lo hay, de individuos puede llegar, si es un dato residual, pero existe una pequeña anotación en el libro de entrada de correspondencia del ayuntamiento de los años de la dictadura de Primo de Rivera, en el que se pide que se haga saber de las actividades de los individuos comunistas en la localidad. No sabe, ya os digo que no se sabe si pueden ser muchos, pocos, si es un partido residual o si están organizados y tienen una actividad cotidiana. El Partido Comunista tiene su sede en la calle Cánovas del Castillo y entre sus militantes destacan Juan Conde Navarrete, Manuel Caballero, Francisco Ríos Pulido, Antonio Carretero, Manuel Barrio Chicano y Manuel Cabello Castro. Junto a esta estructura política tienen una tupida red sindical que organiza y une a una gran parte del elemento obrero aguilarense. Así, destacan agrupaciones como La Razón, que es el sindicato con mayor militancia en Aguilar, la Cooperadora, Zapateros, un sindicato de zapateros, la Prosperidad, de panaderos, la Libertad, albañiles, la Constancia, Muleros y Arrieros, Unión y Defensa, empleados municipales o Juventud Fabril, empleados de carbón. En el seno de lo que diríamos el sindicalismo más de izquierda, estaría Unión Local de Sindicatos, también con sede en la calle Cánovas y según los datos que en esto aporta Diego, con una militancia para el año 1932 de 300 afiliados. Una vez realizado este pequeño bosquejo de lo que son los partidos políticos, núcleos ideológicos que se crean en Aguilar, hay que ver cómo se desarrolla la vida política y las acciones durante esta etapa republicana y algunos de cuyos hitos representativos se pasan en resumen. En lo político, la República, como ya bien se sabe, entra de la mano de una coalición republicano-socialista victoriosa en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. Esta permite la elección el 15 de abril de radical José Jiménez Carretero como primer alcalde de la Segunda República. Sin embargo, por desavenencias entre partidos, por diferencias propias, estas diferencias se van a ver tanto a nivel nacional, comarcal como local en estos años republicanos. En el mes de julio del 31 los socialistas presentan una moción de desconfianza hacia José Jiménez, lo que le hace que ellos opten a la alcaldía la figura de José María León Jiménez. José María León está como alcalde en la localidad de Aguilar hasta el año 34, en el que a raíz de los sucesos de Asturias son depuestos todos los ayuntamientos, los suspenden del puesto y esta suspensión alcanza también no solo a él, sino a los concejales republicanos como son Leoncio Mejía, Francisco Jarabo Roldán o Andrea Alberca Gómez. La nueva corporación que se constituye la dirige esta vez Miguel Leiva Jiménez, que llega hasta enero de 1936 como edil del pueblo. Cuando por espacio de un mes destituyen a Miguel Leiva Jiménez, pierde la alcaldía y entra como alcalde Alfonso Berlanga, el incombustible, como yo le conozco, o le he tomado.
Ya en el 36, tras las elecciones que otorgan la victoria al Frente Popular, los concejales suspendidos en el 34 son de nuevo reintegrados a sus puestos, por lo que esta alcaldía es ocupada de nuevo por José María León Jiménez. Y tristemente vuelve a ser depuesto de su cargo para después ser represaliado en julio del 36. En estos años, algo más de 5 años de vigencia del régimen republicano, los aguilarenses se acercan a la urna en 3 ocasiones. En julio del 31, en el que el Partido Socialista se convierte en el gran triunfador al obtener el apoyo del más del 66% de los votantes. En noviembre del 33, el panorama local, como el nacional, da un vuelco y permite que las fuerzas derechistas ocupen la alcaldía. En esta primera vuelta se obtienen los siguientes resultados. El PSOE obtiene 1.800 votos, Alianza Popular 1.545, Partido Comunista 1.009, Partido Republicano 755, Partido Republicano Federal 135, Partido Republicano Radical Socialista 110. En la segunda vuelta los antimarxistas consiguen 2.541 votos frente a los 1.995 socialistas. Ya en febrero de 1936 será la última vez que los españoles y los aguilarenses se acerquen a la urna. El Frente Popular aquí obtiene la victoria con 4.250 sufragios, la derecha 1.900 y el Partido Radical ya ha perdido todo el apoyo que pudiera tener, sí. Ahora bien, por realizar un pequeño resumen muy somero para no alargar esto en demasía, en cuanto a los conflictos laborales que se dan en esta etapa, destacan como elemento determinante la huelga. Es bien conocido por todas las huelgas que se crean durante la etapa republicana. Aunque también hay que remarcar otras dos cuestiones: el incumplimiento por parte de la clase patronal de las bases de trabajo conveniadas y de la legislación dictada en el primer bienio por el Ministerio de Trabajo encabezado por el socialista Francisco Ladrón Caballero. En cuanto a los conflictos, es la tónica a seguir en toda España. Se ven favorecidos por la proclamación de la República y el bienio progresista y frenados tras la victoria de la derecha en las elecciones de noviembre del 33. Como ha dicho Diego, quizás el tema más acuciante y que levantó más ampollas fue la ley de reforma agraria. Como he dicho, para no alargarme, porque tampoco lo creo necesario, señalaré que estos conflictos afectaron en Aguilar a la raíz de lo que era la población campesinada y también a los obreros de las escasas fábricas como la fábrica carbonera. La conclusión que yo saco es que al acercarse a la Segunda República, al estudiar esta etapa tan interesante que a gente como Diego y a mí, como licenciados en Historia, como historiadores, nos llama tanto la atención, es descubrir no solo esas acciones políticas que hay, sino descubrir a las personas que están detrás de esos partidos políticos. Cuando leemos en los libros los números de represaliados, ya digo, desgraciadamente, que existen tanto en Aguilar como en cualquier pueblo, solo nos paramos a pensar en la triste cifra que crearon unos corpistas que no tuvieron por qué no debieron, pero tampoco tenían por qué haber asesinado a tanta gente, porque no era necesario. Pero detrás de esos números hay personas, y detrás de esas personas siempre hay una historia. Cuando estas personas, y yo vuelvo a nombrar a Diego porque es que es el pionero aquí en Aguilar al hacerlo, no solo sacan sus nombres, sino sacan su vida, tú te das cuenta que estos periodos son interesantes por la valía de esas personas. Yo le preguntaba a él, cuando he trabajado muchas veces con él en el archivo, ¿cómo sería conocer a José María León Jiménez? ¿Cómo sería conocer a un hombre que siendo un trabajador del campo, tenía unos ideales por los que luchar? Porque, y lo hablábamos, yo no creo que ese hombre en el pueblo le hiciera mal a nadie, como para merecer una muerte tan vil como es un tiro en la nuca. Pero no solo José María León Jiménez, sino todos los represaliados y todas las represalias que hubo en España.
Por ello, cuando se intenta estudiar la Segunda República siempre parece que es como algo que hay que dejar apartado. Yo incluso he escuchado porque historiadores mayores en algunos casos ya se llega a comprender, pero en personas un poco más jóvenes que yo, escuchar que la República, la Guerra Civil, hay que dejarla apartada porque mejor olvidar, eso me avergüenza como licenciado en Historia y me avergüenza como persona. Porque si una cosa tiene la República es que creó e intentó dar a España el impulso más modernizador que se ha dado en la historia de este país. Yo, como ha dicho Diego, no doy las gracias tampoco y lo único que quiero es decir salud y república. Muchas gracias. Bueno, para finalizar, recordaros que mañana se termina la jornada republicana que estamos llevando a cabo. Mañana será la ofrenda floral en el cementerio a las 11. Pedimos que se sea puntual para no alargar mucho el acto y nada más. Agradecer a todos los ponentes que en esta primera jornada de nosotros republicana pues estén con nosotros y nos estén ayudando a llevar a cabo esto. Muchas gracias.